Dios les bendiga. Qué gusto es nuevamente poder estar en contacto con cada uno de ustedes y poder compartir en breve la palabra del Señor. Les saluda de la ciudad de Apóstoles el pastor Gerardo Posebón. Pablo el apóstol escribía como recomendación a uno de sus discípulos, a Tito, y le decía en Tito capítulo 2, le decía: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el capítulo 2 encontramos una serie de recomendaciones que Pablo le hace a Tito. Pero quiero subrayar esta expresión: de acuerdo a la sana doctrina. Este capítulo es llamado a una identidad que debemos tener nosotros con esa sana doctrina, una vivencia con esa sana doctrina, vivir de acuerdo a esa sana doctrina, de la manera que debemos comportarnos conforme a esa sana doctrina, sentir conforme, hablar conforme, pensar conforme a esa sana doctrina. Eso nos habla de que no es un modelo de reglas, sino de una formación de la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Nos habla del carácter, del modelo, la sana doctrina, de la integridad, de la firmeza que debemos tener como cristianos. A veces pensamos que el comportarnos o el vivir de tal manera conforme a los exigido exteriormente guardamos cierta sana doctrina. No, la palabra aquí nos está diciendo de un comportamiento, de una transformación, de una santificación permanente conforme a la palabra, a la doctrina del Señor, a la enseñanza del Señor, que Pablo recomienda a Tito, a vivirla, a estar, a pensar, a conformarse, a sentirla, a hablar, a ser conforme a esa sana doctrina. Esto no es un asunto simplemente de un grupo selecto, sino de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. El Señor, allí en el Sermón del Monte, nos da muchísimas indicaciones, unas cuantas indicaciones sobre cómo es la vivencia, el sentir, lo que debe haber en el corazón de aquellos que conocemos y hemos acercado nuestra vida al Señor en su gracia y en su amor. Pablo dice que seamos prudentes en este capítulo 2. Esto significa actuar con cuidado, en forma justa, en forma adecuada, en saber bien qué es lo que estamos diciendo, haciendo, sintiendo y hablando. Seamos prudentes. Por ende, qué es lo que estamos, cómo estamos moldeando nuestro carácter conforme a Cristo. Ser prudente nos llevaría a estar pensando, a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso en Mateo 5, que recién lo señalé, nos describe cómo debe ser el carácter de un cristiano. Debe ser una persona dependiente de Dios, humilde, sensible, manso, justo, misericordioso, puro, pacificador y sufrido. Esto nos habla de la bienaventuranza que leemos allí en el capítulo 5, al comienzo de este capítulo en San Mateo. Para tener este carácter cristiano vamos a tener que saber también esto, que cuando tenemos este carácter vamos a padecer persecuciones, porque este mundo es enemigo de las cosas de Dios, y cuando vos sos conforme a la sana doctrina, a la doctrina del Señor, sos conforme a Dios, no vas a simpatizar con este mundo, tu vida ni tu carácter. Y seguramente esto sabrás, porque el mismo Señor dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y digan todas clases de males o vituperen en mi nombre. Así que esto con toda franqueza lo habló el Señor, y que cada cristiano debe saber que ser discípulo cuesta y va a costarle quizás persecuciones. No debemos sorprendernos ante estas circunstancias, ante estas cuestiones, ante estas oposiciones que vamos a padecer como cristianos, sabiendo que se nos ha advertido. Pablo también escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis
que para esto estamos puestos. Nosotros como cristianos somos una contracultura de la cultura de este mundo, somos totalmente distintos a lo que es este mundo, porque cuanto más nos parecemos al Señor, más nos identificamos con su sana doctrina, con su palabra, con su carácter formado en nuestra vida, por lo tanto nos hacemos opositores. Automáticamente esto lo hace la gracia y el poder del Espíritu Santo en cuanto al sistema de este mundo. Si uno lee bien y estudia bien el libro de los Hechos, encontramos que la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, cómo ha sido perseguida la iglesia, cómo han sido perseguidos los cristianos, ellos que simplemente por declararse cristianos, ellos fueron azotados, encarcelados, apedreados, degollados, perseguidos, prendidos fuego, crucificados, comidos por los leones, llevados a diferentes lugares en cárceles y en hogueras. Así que los cristianos de aquel entonces fueron perseguidos por simplemente ser distintos o ser cristianos. Jesús dijo que íbamos a padecer este tipo de persecuciones, tanto física como ideológica. Y hoy en día encontramos en nuestro país, en nuestra Argentina, estas persecuciones también ideológicas, quizás no tanto física, quizás en algunos lugares puede ocurrir, pero mayormente el tema ideológico en la iglesia está siendo ahora combatida en cuanto a algunas cuestiones que no viene al caso, pero que usted las conoce bien en cuanto los temas están a la luz del día, que son opositores a lo que la palabra, la sana doctrina, la palabra de Dios nos está enseñando. Y la iglesia tiene que dar a conocer lo que Dios dice en cuanto a esos temas, y obviamente es opositora a los pensamientos de este siglo. Pablo nos señala justamente esto, que íbamos a estar siendo perseguidos. Y el propio Señor Jesús nos dijo que por causa de esta justicia, por hablar rectitud moral, que es justamente lo que está hablando aquí la palabra justicia, una rectitud moral, íbamos a ser perseguidos. Juan el Bautista, por decir una verdad a Herodes, la mujer que tiene no es tu mujer, le costó la vida, le cortaron la cabeza por decir una verdad, simplemente por señalar una verdad a aquel que estaba haciendo lo indebido. Así que estas cuestiones tenemos que saber como cristianos que pueden ocurrirnos. Por eso Pablo señala y le dice a Tito, le dice, pero tú habla, actúa, vive, desarróllate de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Y esto nos trae beneficio, nos trae bendición. En primer lugar, una de las bendiciones que nos trae vivir, estar, hablar, sentir, pensar en el camino del Señor, en la doctrina del Señor, en la sana doctrina, es que vamos a ser perseguidos. Sí, es una bendición. Bienaventurado soy, que por mi causa es una de las bienaventuranzas, vamos a ser perseguidos. Esto indica que estamos transitando por el camino de verdad. Si somos perseguidos, si la iglesia es perseguida, si vos sos perseguido por causa de la justicia, por causa de Cristo, quiere decir que estás caminando por su camino. En segundo lugar, esto también nos indica que si somos perseguidos, no estamos solos, porque el Señor dijo que va a estar con nosotros. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor se le aparece, le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo, sorprendido, ¿quién eres, Señor? Yo no te estoy persiguiendo a vos. Y Jesús se identificó con la iglesia. Si alguien te persigue o si te persiguen a la iglesia, persiguen al Señor, y el Señor no nos deja solo. Así que es una maravillosa bendición saber que tenemos la presencia, la compañía de Dios, más allá de las persecuciones que podemos padecer. Y en tercer lugar y por último, sabiendo esto, que aunque seamos perseguidos por causa de la justicia, por causa de vivir, sentir, pensar, hablar la sana doctrina, la palabra de Dios, pararnos sobre ella y manifestarla a viva voz, lo que Dios ha querido revelarnos a todos los hombres, y por estar en esa condición y estar siendo un vocero de Dios, un predicador de Dios, vamos a ser perseguidos
pero sepamos esto, que al final del tiempo, al final de los días, al final de todo esto, el Señor en su gloria nos recibirá. Y eso es maravilloso. Entonces vale la pena ser cristiano, vale la pena vivir la sana doctrina, vale la pena ser un hijo de Dios, vale la pena entonces ser perseguido. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante con ánimo, con fuerza, porque tenemos mucho trabajo que realizar como iglesia y hablar y predicar acerca del Señor. Dios te bendiga.